Mira, quería preguntarte que me contaras algo de tus libros. Decime los títulos de los primeros que empezaste a escribir, contame. Bueno, en realidad, una cosa interesante en mi proceso es que casi todos los escritores que son muy fructíferos empiezan muy jovencitos a escribir literatura. Muchos empiezan por la poesía, pero yo no. En realidad, yo empecé por narrativa y después muy rápidamente seguí con poesía. Claro, yo había escrito mucho, cuestiones académicas, ¿verdad? Sobre todo. Y alguien me decía, mira María, eso está como muy poético, aunque tenga mucha bibliografía y todo eso, pero parece más literario que un informe científico. Y así empecé a pensar en que tal vez valdría la pena hacer un esfuerzo por escribir literatura. Realmente escribir cosas literarias con conciencia de literatura, empecé después de los 50, bastante después de los 50. De hecho, mi primer libro publicado es de el 2008, es decir, ya tenía yo en ese momento 59 años. Así que es una producción muy tardía. Y aunque parece que todo lo tenía metido en la cabeza, porque he producido muchísimo desde ese momento. La verdad es que publicación en el 2008. Sí, pero yo sé, yo conozco que tu producción es abundante. Contame cuál fue tu primer libro publicado o decime cómo fue que se te dio la idea de escribir eh, ese libro. Bueno, en realidad fue muy gracioso porque todo parte de una anécdota. Le consulté a alguien de la UNED que cómo era el proceso para los libros y me explicó. Entonces yo tenía ya en ese momento 2 libros construidos y más o menos pulidos, pero no se me había ocurrido mandarlos a ninguna parte. Así que cuando me explicaron que había que mandarlo a dictaminadores, qué sé yo dije, bueno, ¿cuál mando? ¿El de parejas o mejor mando el social, histórico, político? Entonces tomé una decisión y los mandé los 2. Y yo dije, vamos a ver qué suerte tienen y cuál es el que aceptan los dictaminadores. Y aceptaron los 2. Entonces, como 2 años después, aparecieron juntos en el 2008. Aparecieron que se llama Boleros nos volvemos sangre, ¿ves? Que tiene en la carátula un dibujo hecho por mi primer nieto prestado. Lo hizo en un avión en el que solo tenía una hoja de papel, un lapicero negro y un lapicero rojo. Entonces, la verdad me hizo mucha gracia porque muy espontáneo el dibujo. Y el otro que se publicó en ese mismo año y en el mismo tiempo fue que se llama Las fronteras de la luna y el sol y que está dedicado a Centroamérica, que es uno de los temas más importantes de mi literatura. En este caso, el dibujante es Alberto Moreno Blanco, le decíamos antinomia por lo de Moreno Blanco, ¿verdad? Y en este otro, como te decía, es un muchacho joven, Camilo Bolaños Varela. Esos serían mis 2 primeros textos. Contame por qué y para quién escribís, María. Yo quiero saber eso, siempre me ha inquietado. La verdad es que yo no escribo para nadie en particular. Es curioso porque cada vez que yo pienso que lo que estoy escribiendo es para una edad determinada o que le va a gustar más a las mujeres que a los hombres o que le va a gustar más a la gente que ha estudiado, digamos, a gente que ha estudiado poco, que tiene bajo nivel de escolaridad.
y siempre me he sorprendido, porque tal vez por el estilo, tal vez por la forma de enfrentar los temas, no sé. Cuando pienso que a los hombres tal vez no les va a interesar, les interesa muchísimo y lo consumen con mucha fuerza, como es el caso de la colección de Mati, que en realidad es probable que nos pusieron a conversar hoy por esta colección, porque vos tenés la colección de Enzo. Y yo tengo una colección de libros que se pensó que tal vez iban a ser para niños. Yo pensé que iban a ser para niños. Cuando hice el primero, yo dije, mira, yo creo que esto sería adecuado como para ponerlo en las escuelas. Y consulté con la UNED, lo mandé. El primero tiene una anécdota buenísima de este libro, porque como yo no sabía para qué edad era, entonces fui donde el director de la editorial y le dije, usted sería tan amable de darle una ojeadita a este borrador y decirme cómo lo ve usted, para niños grandecitos o más bien se lo dejamos a todo el mundo, ¿qué piensa? Y antes de que él me contestara, como 2 meses después, me llega un comunicado de la UNED que dice, su libro fue aprobado, le enviaremos próximamente la carta de aprobación. ¡Qué belleza! ¿Cómo? Te felicito. Yo dije, ¿pero qué es eso tan raro? Yo no he mandado ningún libro a la UNED, entonces ¿cómo me aprueban un libro? Y yo me había olvidado del borrador. Pero parece que alguien lo tomó del escritorio, lo llevó, lo mandó, lo mandaron, la Junta lo mandó a los dictaminadores y los dictaminadores consideraron que era un libro que valía la pena publicar. El segundo, cuando lo mando, todavía el primero no ha salido. Entonces, a mí me gusta mucho que los libros lleven dibujos. Y le dije yo al director, bueno, ya que es para niños, entonces pido que por favor me lo ilustren. Entonces lo volvieron a dar una ojeada y dijeron, no, ese libro no es para niños, así que no lo vamos a pagar ilustración. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal? Yo los podría mandar a ilustrar y ustedes aceptarían esto. Y me dijo, siempre y cuando sean en blanco y negro, pero déjenme preguntar. Y así fue como nació esa colección, que por cierto, se publicó primero el segundo libro, Flojitas y Piojosas, y luego se publicó el primer libro, que era Mapi la monja que huele. Bueno, como estaban ahí, alguien lo cogió para editar y lo editó primero uno que el otro. Decime una cosa, que yo también me inquieta. Yo quisiera saber cuál es el mensaje que intentas enviar en cada una de tus publicaciones. Desde los primeros, desde las 2 primeras publicaciones hasta esta colección. ¿Qué mensaje intentas enviar? Es curioso porque realmente yo nunca pensé en dar algún mensaje con mi literatura, porque además yo no planifico. Bueno, la colección sí, porque lógicamente como tiene una lógica, como quiere mostrar una época, que es la mitad del siglo XX, como quiere construir esa época, y yo pensaba que sería bonito para que unos la recordaran y otros la aprendieran o la agarraran, ¿no? Entonces, esa está, digamos, un poquito más planificada, pero los demás no. Yo me siento en la computadora, empiezo a escribir y no tengo la menor idea de cuáles van a ser los personajes, de qué voy a hablar, qué va a pasar. Por eso yo voy tirando los cuentos en diferentes lugares. ¿Cómo entonces es que escribís? O sea, ¿qué te guía? Es que me inquieta, porque, ¿sabes por qué? Porque es que sos muy abundante, muy próspera. Entonces yo quiero saber cómo a mucha gente le inquietaría igual, ¿cuál es tu guía? ¿Cómo es que hay tanta abundancia de producción literaria? Es que más que una guía son mis obsesiones, digamos.
Yo tengo varias obsesiones que se repiten en todos mis libros, pero en realidad, como son libros de cuentos por ahora, o de parejas, entonces yo fui armando como archivos, digamos. Entonces yo decía, este es de pareja, es de parejas, es más bien más psicológico, este es más bien más social, y fui armando como, ¿verdad? Como diferentes espacios donde yo iba metiendo lo que se me ocurría. Entonces, más que algo que me guía, más que un esquema, yo admiro mucho a la gente que puede hacer eso. Eso es fantástico, porque uno sabe para dónde va. En cambio, yo no sé para dónde voy. Ni sé dónde va a terminar, ni sé si el personaje se va a morir o va a quedar vivo. No tengo idea. Lo que me guía a mí es algo que se da en el ambiente o un recuerdo que me lleva a escribir sobre un tema. Por ejemplo, un día estaba en la playa y estoy viendo el borde de las montañas. Y me quedo viendo el borde de las montañas y entonces hacía viento y empiezo a ver como un cierto movimiento en el borde de las montañas. Entonces pienso en los 7 enanos y Blancanieves, los 7 enanos caminando por el borde de las montañas, pero no eran los 7 enanos. Eran el río allá en Marruecos, ¿verdad? Y eran bereberes y venían detrás de una mujer y unos camellos y venían caminando por ahí. Y entonces de pronto yo digo, mira, me da como un golpe y digo, no, voy a ir a la computadora y empiezo a escribir a partir de esa imagen. O por ejemplo, y vinieron por la noche atravesando el silencio. Y yo digo, vinieron por la noche atravesando el silencio. ¿Pero quiénes vinieron? Entonces yo me siento en la computadora para averiguar quiénes vinieron por la noche. O 1, 2, muchos huyendo por la selva. Entonces ya yo ahí sí sabía que los que vivían eran guatemaltecos, que vivían por el Petén y que querían ir al otro lado porque los estaba persiguiendo el ejército. ¿Y por qué no sabía? Porque había oído una conferencia de un señor que hablaba de cómo había que taparle la boca a los chicos para que no los oyeran los soldados. Y muchas veces, muchos padres ahogaron a sus hijos en el camino. Porque era preferible que muriera un bebé. Bueno, ellos no lo hacen con intención, desde luego. Que se muriera todo el pueblo, que iba migrando para salvarse, por ejemplo. Entonces, lo que me inspira es como un clic, como algo, y después armo. Por ejemplo, las parejas, yo empecé escribiendo cuentos que eran de alguien que contaba su relación de pareja o que vivía su relación de pareja. Pero entonces yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a saber yo qué es lo que vos sentís en relación con tu pareja o con tu expareja o con un novio que tenés y solo voy a tener tu versión? Yo quiero saber qué es lo que piensa tu expareja, qué es lo que piensa tu novio, qué es lo que piensa tu marido. Entonces empecé a coger los que ya tenía escritos desde la perspectiva, digamos, del hombre, y empecé a armarle entonces la perspectiva de la mujer. Y me di cuenta que cada uno viene de un ambiente. Son 2 ambientes que se unen para construir un tercer ambiente. Entonces, esa es la lógica. Uno habla y el otro habla. Pero entonces al final sí hay un mensaje, obviamente. ¿Cuál es el mensaje que envía? En todos hay un mensaje. Claro, ¿cuál es el mensaje? En el caso de las parejas es la incomunicación. Los hijos producen incomunicación porque en lugar de mirarse uno al otro a los ojos, empiezan a mirar los dos hacia el hijo, la mujer con más fuerza que el hombre, y empieza a ir un debate en la pareja. Pero a veces no hay hijos, a veces no hay matrimonio tampoco, pero sí hay incomunicación, porque uno tiende a hablar, pero no a comunicar. Uno tiende a decir lo que sucede alrededor, pero no a mostrar sus sentimientos.
A los hombres les cuesta mucho mostrar. Sí, tienes razón. Entonces, si uno no se comunica realmente de adentro, estamos mal. Y por otra parte, yo no tenía idea de cuál era el mensaje que yo quería dar en general. En específico, sí. Por ejemplo, yo escribo mucho sobre guerra. ¿Cuál es el mensaje? Las cosas negativas que han pasado no se deben olvidar, porque no existe paz sin memoria. Hay un libro que estoy construyendo que se llama No existe paz sin memoria. Es decir, no se puede olvidar lo terrible que es una guerra. Ah, sí. Entonces, ese es mi mensaje. No a la guerra, sí a la paz, por ejemplo, en esto. Sí. El sufrimiento de las migraciones. Yo escribo mucho sobre migración. El dolor que significa tener que irse. De su terrible, por ejemplo. Pero lo curioso es que hace unos años, ya unos 8 años tal vez, un chico del Liceo Internacional de Bagaces, yo iba a presentar los libros allá, le dijo a la bibliotecaria, Mabel, viera qué señora más rara esa que nos pusiste a leer. Y le dijo ella, pero ¿por qué rara? Es rarísimo. Fíjate que ella, fíjese usted, más bien, que ella escribe cosas terribles, peor, tan terribles como lo que pasa en mi precario, porque yo vivo en un precario en Liberia y a veces pasan cosas tremendas. Ella escribe cosas a veces más duras que esas. Y al final, cuando uno termina el libro, lo único que le queda a uno es afecto, solidaridad y esperanza. Yo me conmoví tanto que volví a leer los libros para ver si era cierto. Y yo creo que ahora sí estoy convencida de que mi mensaje es que si uno tiene a alguien a quien querer o a alguien que lo quiera, sobrevive. Si uno tiene solidaridad y colaboración de los demás, sobrevive. Y si uno tiene esperanza, sobrevive. Eso es como el mensaje más fuerte. Por eso, lo que a mí me pone más orgullosa en mi literatura, más que el manejo de distintos estilos, que la construcción de personajes, lo que más me emociona a mí es que es una literatura que todo el mundo puede leer porque a nadie le va a afectar. Y decime otra cosa. Pero es la última, porque vos no has hablado nada. No, ¿sabes por qué? Bueno, primero que te admiro mucho. Igual, Luego gracias, que hay un afecto fraterno, porque somos los similares, somos las, ¿verdad? Pero yo te admiro mucho y hay muchas cosas que me inquietan. Yo quiero saber si el anhelo de escribir, ¿cuándo lo descubriste? De escribir siempre. Yo siempre escribí bien desde la escuela, aprendí a leer sin que nadie se diera cuenta. A los 4 años, un día descubrieron que sabía leer y yo lo único que hacía era preguntar qué dice ahí, qué dice ahí, qué dice ahí, y así aprendí. Entonces, siempre tuve locura por la lectura y parece que siempre escribí bonito, decían mis compañeros. Es que ella escribe bonito. Nunca pude copiar, nunca. A la maestra nos ponía una copia diaria y yo ponía el título, el primer renglón y después inventaba lo que quería, y como ella nunca lo revisaba. Y siempre decía yo, qué bonito sería ser escritora, pero eso no se puede porque solamente la gente extraterrestre es escritora. Entonces, de verdad que nunca me creí el cuento de que podría llegar a ser. Es que encuentro puntos de unión entre nosotras. Porque, porque cuando yo tenía 5 años, ya leía, sin haber entrado a la escuela. Bueno, a los 5 ya entré a primer grado, pero ya yo iba avanzada en la lectura. También leer ha sido una de mis pasiones, pero algo increíble. Yo, cuando mi papá apagaba la luz a las 7 de la noche, yo encendía una candela y me metía abajo de la cama, porque no soportaba
acostarme bajo la expectativa de qué iba a pasar, cómo iba a terminar el capítulo. Eso es un punto de unión. Y otro es que yo de pequeña, sí, yo mi anhelo era convertirme en escritora, pero lo mantuve siempre en secreto. Hubo un quiebre ahí importante, porque yo soy la menor de una familia numerosa y tuve que hacer un esfuerzo para crecer y alcanzar a los demás, y encima porque hacían bromas que a mí me dolían, Claro. que hacían bromas de que jajaja, que escriben. Y eso es importante que los chicos y las chicas jóvenes que quieren escribir sepan cuáles fueron nuestros orígenes y nuestros puntos de unión, porque es un tesorito, un tesoro que está ahí sin descubrir. Hay otro punto de unión, y es que vos sos de San Ramón y mi segunda patria, digamos. Yo nací en San José, pero mi segunda patria es San Ramón. Gracias. Y Palmares, en realidad, los dos. porque ahí trabajé, digamos, cuando era muy jovencita. Entonces amo mucho San Ramón. Sí, San Ramón, en San Ramón hubo la primera biblioteca pública del país. Y cuando no se podía permitir la gente comprar un libro, en mi casa había una biblioteca. No inmensa, pero sí una biblioteca de un tamaño regular. Y por supuesto que libro por libro yo me lo fui leyendo conforme fui creciendo. Ahora, hay algo que a mí me inquieta, sobre los temas también. Los temas que escribís atrapan la atención de diferentes grupos de población. Por ejemplo, los adolescentes es una población que a mí me gustaría mucho llamar la atención o atrapar, pero no ha sido hasta ahora mi fuerte. Estoy trabajando en eso, apenas con ideas y con cosas. Yo tampoco hago un esquema. Yo no hago guías ni esquemas, no. Y me sorprendo a mí misma. O sea, el personaje creado por mí me sorprende. Yo soy la primera sorprendida, porque yo no sé en cuál va a ser su final. ¿Verdad? No sé si va a fallecer, si va a ser exitoso, o sea, yo le doy la mano a la literatura en la primera página, pero nunca sé cuál va a ser la última, sino que me lleva. Es como si yo me metiera en un río y el caudal mismo me conduce. Nunca puedo hacer una guía, eso no puedo hacerlo, ni un esquema tampoco. Entonces, ese es otro punto de unión. Denso. ¿Cómo? Sí, en los densos sí tuviste que hacer como un esquema. No, señora. En los de Enzo, no, tampoco. No, bueno, pero contarles de los libros de Enzo, porque eso es otro punto de unión. Sí, porque las dos tenemos una colección. Y las colecciones, no sé, pero son poco usuales, pero son interesantes, porque son hechas como en grandes capítulos. Y entonces, el capítulo siguiente empieza donde terminó el anterior. Entonces, es como un hilo conductor, pero con un entusiasmo diferente. ¿Verdad? No sé qué te parece a vos. No, yo no hice un esquema con Enzo y el Águila Real. No. Sin embargo, hay una noción a la base interesante, y es que es una noción geográfica. Sí, señora. 7 libros están dedicados a una región geográfica. Específica, sí. Bueno, los libros son estos, ¿verdad? Uno por
por provincia, uno por provincia y uno por grado. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Yo empecé a escribir para mi nieto, Enzo. Enzo es mi nieto, hijo de mi hijo mayor. Me inquietó que hice yo también soy investigadora, hice una pequeña investigación y me di cuenta que a los chiquillos no les gusta estudios sociales porque es muy denso y es de memorizar mucho. Y yo pensé, pero si yo les doy la historia y la geografía como un cuento, entonces ellos van a disfrutar y se la van a aprender. Pero yo no pensé en escribir para un público abstracto, sino que yo empecé a escribir para la gente que amo. Empecé a hacer un libro pequeñito, según yo, para mi nieto. Y empecé en Alajuela por razones obvias, porque yo soy de San Ramón. Y es la provincia que yo más conozco. Entonces, y que me pareció más cercana a mi nieto, que en ese momento estaba en primer grado. Entonces, yo empecé a hacer un libro muy sencillo, porque Alajuela es lo básico. Y de repente me fui consumiendo y sumergiéndome más. Y en esos días llegaba una maestra vecina a mi casa a pedirme alguna ayuda para redactar algo para la escuela Y un día ella me dijo, Patricia, mandale esos libros al ministro, que en eso era Leonardo Garnier. Y yo le dije, qué exagerada, porque a veces ni uno mismo sabe, o sea, uno no tiene el calibraje de lo que uno mismo está haciendo. La cosa es que cuando terminé Alajuela, de repente me vi empezando con Guanacaste, que es la provincia que colinda hacia abajo, son los límites. Y cuando tuve los dos, en efecto, hay una anécdota muy vacilona que a mí me gusta compartir, que es que, bueno, yo me vine en bus con 2 borradores ahí, apechugados ahí en mi pecho, y entré al despacho. Y le dije a la muchacha, vea, es que yo traigo 2 libros de cuentos, yo vengo de San Ramón, para que el ministro los vea. Y me dice, pero usted es escritora. Y le digo, no, señora, es que yo escribí unos cuentitos y yo quiero que el ministro los lea. Y me dice, un momentito. Y se fue y se puso detrás de una puerta en la que yo escuchaba todo. Y llamó a la directora de despacho y le dijo, vea, le dice, es que hay una señora ahí, una doñita de campo que viene de larguísimo y dice que escribe unos cuentos para el ministro. ¿Qué le digo? Ay, qué torta, dice. Pero es escritora, le dijo la otra. Y le dice, no, ella dice que no es escritora, que solo escribe unos cuentitos que quiere que don Leonardo los lea. Ay, hacerle un recibido y se los coges ahí para que se vaya tranquila. Y yo yendo todo ahí porque se oía detrás de la puerta, ahí se oía todo. Y bueno, yo me sentí un poco, ¿verdad? Como apenadilla me sentí, pero bueno, lo soporté con dignidad. Cuando regresó, me dice, bueno, dice, ¿cómo se llaman esos cuentos? Y ya le dije, me dice, espérese, le voy a hacer una notita. La cosa es que yo dejé ahí los borradores y me fui con la notita. Cuando tuve escrito Punta Arenas y Limón, entonces hice lo mismo, porque no me habían respondido nada. Entonces me vine con los borradorcillos ahí, impresos ahí en una fotocopiadora, y otra vez llego al despacho. ¿Cómo? Eso fue glorioso. Me abrieron la puerta, me sentaron en una mesita redonda con el director del despacho que había cambiado.
me sirvieron café con galletas. Y yo decía, ¿será que se equivocaron? ¿Qué está pasando? Cuando de repente me traen una nota donde decía que ya los libros los habían valorado y que estaban al nivel de los mejores escritores del siglo pasado. De Carlos Luis Sáenz, de María Leal de Noguera. Bueno, eso fue como un sueño hecho realidad. Pero bueno, a lo que quiero ir es que muchas veces los personas jóvenes o los más grandes, como nosotras, no saben de lo que son capaces, de lo que tienen por dentro. Hay que trabajar un poquito para descubrirlo. Y entonces, al descubrirlo, ya tomar el impulso. Pero bueno, los libros, esta colección, al final ya le dieron la declaratoria de interés educativo, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura le dio la declaratoria de interés cultural, ganaron el premio UNESCO 2012 en la representación por Costa Rica en España. Y el Santo Padre Francisco me dio una distinción mundial porque tiene un mensaje de fe y esperanza para una vida mejor. Está dirigido a toda la población, pero le hablo mucho a la infancia del borde, a la infancia excluida, a la infancia vulnerable, a la que está discriminada por alguna razón, a la que se excluye, a la que se siente menos. A esa infancia le hablo con resiliencia para que sepa que es valiosa y que se levante con esa fuerza. Pero el mensaje yo no lo pensé como tal, porque como no hago un esquema, sino que el caudal de riqueza del universo me fue llevando, hasta que terminé la colección. Hay una cosa que me parece que es muy interesante, y es que además de algo que yo admiro mucho en vos, que es tener esa capacidad de ir y hacer y enfrentar y llevar, cosa que a mí me cuesta muchísimo más, tal vez por el tipo de trabajo que yo hice en la universidad, porque yo siempre tuve mucho temor a que la gente pensara que yo me aprovechaba del puesto o que me aprovechaba de la posición que estaba en ese momento. Entonces, siempre más bien fui muy inhibida. Lo de que hayan leído el borrador y les haya gustado fue fantástico, sobre todo porque la persona que lo leyó y después lo supe mucho tiempo después fue Marlí Echeverría de Sauce, Lara Ríos, la de pantalones largos y pantalones cortos. Ah, sí. Entonces, cuando esa señora dijo que el libro era magnífico, como lo dijo, digamos, Rafael Cuevas, que es un hombre que ha sido muchísimo después, que le gusta mucho este tipo de literatura, eso a mí me dio confianza, porque uno también en el camino, grande o joven, necesita apoyo. Y retroalimentación. Leonardo, que fue mi estudiante y que yo lo conocí muy bien, siendo muy jovencito en estudios generales, es una persona apropiada para eso, para estimular lo que él quiere que salga, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi caso, a mí en mi caso, a mí me motivó también mucho que fuera don Alberto Cañas. Raramente, porque he sabido que a don Alberto no le gustaban las colecciones de libros. Sin embargo, aparentemente, sí, leyó mis borradores y me apoyó muchísimo, porque en una sesión que yo estuve, él era muy exabrupto era muy impulsivo. Y en una de las sesiones donde yo estuve presente, se puso de pie y dijo, lo que tenemos que hacer es
apoyar a esta escritora que está... Y yo me impacté, y eso también porque sí, claro, uno tiene inseguridades, ¿verdad? Uno tiene inseguridades y uno dice, pero a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Verdad? Porque vos misma no te puedes ver. Esa retroalimentación que recibiste, eso es muy nutritivo para la creación literaria. Eso es muy nutritivo. Sí, porque la seguridad es muy importante para el escritor. Claro, yo quiero que me contés, yo quiero que me contés un poquito más de la colección tuya. Contame un poquito más de la colección. ¿Qué temas aborda, digamos, además de la construcción de mitad del siglo pasado? ¿Cómo creaste el personaje? ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene para ese mundo infantil? Creo que es, ¿verdad? Para ese mundo infantil. El mundo es infantil, los libros son para todas las edades. Porque si hay gente que los disfruta, son los adultos. Y los adultos mayores más, hombres y mujeres. Les encanta, se mueren de risa. Lo tienen ahí, se van riendo con cada una de las cosas que leen. Pero lo bonito es que los chiquillos también. Yo tengo experiencias maravillosas con estos libros que yo me acuerdo que le dije a una profesora de la escuela Tomás Guardia en Bagace. Cuando ella me dijo, doña María, la invito, le había invitado el año anterior a sexto grado, pero eso era perfecto. Y había sido maravilloso porque 6 de los chicos, creo, de la clase empezaron a hacer sus propias historias a partir del ejemplo de Mati. Ellos también empezaron a escribir cómo era Bagaces y cómo era la familia y las casas de los amigos y el fútbol y la política, y, imitando un poco, pero con un espacio completamente distinto. Entonces me dijo, la invito a segundo grado. Y yo le dije, ay no, Liz, yo creo que vos estás profundamente equivocada. Esos libros tienen un vocabulario muy amplio para segundo grado. Esos libros son como para de cuarto en adelante. Y aún así, el vocabulario es fuerte. Y entonces me dijo, disculpe, pero la que está profundamente equivocada es usted. Y entonces a mí me dio risa, porque ella es mucho más joven que yo, ¿verdad? Y me dice, la que está profundamente equivocada es usted. Yo tengo todo el primer semestre de estar leyendo los libros con los chiquitos. Y bueno, ha sido tan maravillosa la experiencia, tan maravillosa, que se porta muy bien de solo el susto de que no le lea al día siguiente la historia, como los estoy usando para fortalecer la observación, para fortalecer la importancia del detalle, los temas, etc. Entonces yo, como una semana después les dije, ay, hoy no les puedo leer la historia de Mapi. Y me dijeron, ¿por qué? Porque no me acuerdo por dónde voy. Entonces dice, empezaron a saltar. Yo le digo, iba por tal lugar y pasaba tal cosa y pasaba tal. Bueno, y se hizo un tal alboroto en la clase que los otros chiquitos que no habían puesto tanta atención, al día siguiente venían con las antenas de pie y sabiendo cada detalle de la historia que ella había leído. Y así dice que nunca había tenido niños con más observación, con más atención al entorno, a las relaciones familiares, una cosa extrañísima. Entonces me dijo, no, yo creo que sí, venga, ves. Llegué allá y fue una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Uno de los chiquitos levantó la mano y dijo, ¿le puedo decir Mapi? Sí, dígame Mapi, claro. Le dijo, Mapi, yo creo que en ese libro hay algunas mentiras. Le digo, ¿qué? En mi libro es mentira, yo odio la mentira. En mi libro no hay ninguna mentira, dice. Hay algunas mentiras. Dígame una cosa, usted dice que su mamá se murió cuando usted era una bebé.
Le digo, sí, se murió cuando yo era una bebé. Y usted dice que tiene muchos hermanos y usted era la mayor. Entonces, si su mamá se murió, los muertos no tienen bebés. Y le digo, ay, sí, mi amor, tenés razón. Es que mi papá se casó con otra señora y entonces tuvo otros hijos. Pero sí, yo no miento. Y dice, le digo, lo que pasa es que seguro lo cuenta más adelante eso. Y dice, entonces ya levanta otro la mano. Mi papá también se fue con otra mujer y tiene otro, y yo tengo otro hermanito. Y ya la otra dijo, y yo viví con mis abuelitos, todavía mis abuelitos me crían a mí, porque mi mamá jaló y nunca volvió. Y le digo, pero vos estás contenta con tus abuelitos, muy contenta, pero pobrecita usted. Le digo, ¿por qué pobrecita yo? Si yo también estuve muy contenta. Pobrecito usted, porque usted solo tenía abuelita y yo tengo abuelito y abuelita. Y así siguieron. Y ya otro levanta la mano y dice, ustedes cuando eran pequeñitos eran un poquito tontos. Le digo, yo tonta, si yo era súper viva, más viva que vos. Pero era una cosita pequeñita de segundo grado, un hombrecito, pero chiquito, pequeñito. Le digo, a ver, decime por qué éramos tontos. Entonces dice, eran tontos porque ustedes hacían la goma con harina y agua. Y es muy fácil comprarla en la pulpería. O sea, ¿para qué vas a hacer tanto trabajo si vas a la pulpería y comprar la goma? Y así, mi experiencia con escuelas y colegios y universidad es cómo la literatura es capaz de abrir mundos, de, digamos, de sembrar dudas, de preguntas. Cómo la literatura te lleva a tratar de encontrar respuestas, como el muchacho que levantó la mano en la universidad y me dijo, gracias, es la primera vez en mi vida que yo me leo un libro en la universidad, dice, porque mi profesora siempre nos daba los resúmenes, yo nunca leí ningún libro. Y ahora me leí este y fue como asistir a 7 películas maravillosas, porque yo iba viendo todo lo que pasaba. Pero lo mejor para mí es que yo soy hondureño. Me vine hace como 8 años de allá. Y ahora, después en las vacaciones volví. Y fue la primera vez en mi vida que yo, primero, me fijé en mis papás como personas. O sea, yo como persona, sí, ay, qué lindo mi papá, qué linda mi mamá, viene mi papá de chapear y mi mamá hizo la comida y qué rica. Pero cuando usted habla de Honduras, se habla del huracán Mitch, yo les dije, ¿ustedes vivieron el huracán Mitch? Sí. ¿Y qué pasó? Y dice mi hermana, ya muchacho, que no me pudieron hacer el 15 años, porque todo se fue en el huracán. ¿Cómo? Dice, y me empezó a revelar la historia de mi país, la relación entre la familia. Y yo me fui corriendo donde mi tío y le dije, tío, le traigo Cerro Pelón, Lágrimas de Barro. Tío, léaselo. Es un libro maravilloso. Usted no se imagina qué belleza de libro. Es fuertísimo, eso sí, pero qué maravilla. Y yo me siento tan identificado. Y mi tío me dijo, ay, mi hijo, usted no sabe que yo nunca aprendí a leer. Y mi mejor tío no sabía leer y escribir. Y yo hasta ese momento no me había dado cuenta, porque la verdad nunca me había fijado. Y así, en cada espacio, uno se da cuenta de la maravilla que es la literatura. Por eso es tan importante que Enzo esté relatado de esa forma. A mí, la verdad, me encantaron esos libros. Yo me los leí, como te dije el otro día, los compré todos en la UNED y me los leí los 7. Las 7 provincias. Y es interesante porque efectivamente va como aumentando la cantidad de información. De alguna manera. Sí, porque empecé básico y fui viendo. Sí, y con aventuras y magia. Bueno, eso mismo pasa en los libros de magia. Sí tiene una progresión. Por supuesto que una niña de 7 años no ve la realidad de la misma manera que una de 12.
Sí, pero una niña de 7 años no se va a quedar en la caricatura, ¿verdad? Exactamente igual, ¿verdad? A la otra que tiene 12. Entonces tuvimos que coger el personaje y estilizarlo, y hacerla más muchachita. Entonces, los 3 primeros libros tienen una niña de colitas, ¿verdad? Que a veces tiene una coronita, a veces unas alitas, porque era tremenda. Y ya en cuarto, quinto y sexto es una niña más estilizada, más grandecita, menos regordeta, ¿verdad? Sí. Y fue creciendo con el tiempo. Algo importante que yo quiero dejar manifiesto y que quiero expresar es la alegría de contar con una editorial como la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, que nos ha dado la oportunidad de publicar esos libros y distribuirlos, ¿verdad?, a nivel nacional. Bueno, yo suscribo completamente tus palabras. Yo también estoy agradecidísima a la UNED, tanto así que hasta me presenté en un momento al Consejo Universitario por externa, más que por ganar o no ganar, por aportarle algo a la institución, porque de verdad que es una de las mejores editoriales del país, sin lugar sí, a dudas, definitivamente. ¿verdad? Yo sí quería agradecer que me haya tocado con vos hacer el programa, porque me parece muy bonito que ambas nos hemos preocupado por dar, digamos, por dar algo al país, haciéndolo conocer una época, haciéndolo conocer un espacio geográfico, ¿verdad? Unas costumbres, una forma de vivir, una forma de ser, una forma de querer. Así que, por suerte, don Alberto Cañas se dio al final a las colecciones, por lo menos a la tuya, a la mía no tanto, pero ahí están las colecciones. Agradecer entonces al programa de persona a persona y la suerte que tuvimos de volver a estar juntas. Ya lo habíamos estado en una oportunidad y ha sido un placer tomarme un café con vos. Aunque ahora con la pandemia no sé si está tomando café o té. De forma virtual. Una última observación. Una gran alegría pertenecer al grupo de escritoras y escritores que publica la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, porque definitivamente entre nosotras, las escritoras y la editorial, estamos haciendo historia para nuestro país. Hacemos historia, construimos cultura, edificamos nuestros valores cívicos. Eso es muy, muy importante. Yo también agradecidísima con la editorial y sobre todo por haber compartido con vos, que espero que la siguiente vez que nos veamos sea de forma personal y pueda invitarte el café o el té que nos vayamos a tomar. Muchas gracias, María. Ya tengas ha sido un las novelas que estás haciendo. Sí, estoy escribiendo una novela, pero luego eso es una sorpresa. Hablaremos, es una sorpresa para el país. Muchas gracias, María. Un abrazo. Gracias.